Matrix fue estrenada el 31 de marzo de 1999, hace ya un ratito. Fue escrita y dirigida por los hermanos Wachowski, hoy día las hermanas Wachowski. Fue una película que revolucionó la historia del cine, sus tomas innovadoras, pero quiero llevarte en este momento a reflexionar sobre la escena particular en donde Morfeo pone en una encrucijada de decisión a Neo. Tenía que escoger entre la pastilla roja y la pastilla azul. ¿Y no es acaso esta escena una metáfora de lo que estamos viviendo hoy con la inteligencia artificial? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. El tema titulado acá en Punto y Coma dice así: sobreviviendo a la Matrix. Bienvenidos a Punto y Coma. Adelante. Sean bienvenidos a Punto y Coma, un punto de encuentro, ¿verdad? De conversaciones que te hacen protagonista de tu desarrollo. Y hoy, Roberto, En Panamá. en Panamá, En Panamá. en Panamá, qué bueno que estamos acá con esta bella vista desde Panamá, ciudad, Costa del Este. Nos encontramos hoy acá y ya sabes la introducción, ¿verdad? Sí. Hoy el título es Sobreviviendo a la Matrix, título provocativo, pero que yo creo que es pertinente para lo que está pasando el día de hoy en temas de algunos miedos que podemos tener con el tema de inteligencia. Digo podemos, Roberto, Sí, porque total. por ahí nosotros... Miedos y escepticismo también. Y escepticismo, claro que sí. Y primero lo primero, a mí me encanta arrancar por el principio. Aunque parezca algo tonto esa frase, pero yo creo que hace sentido decir que debemos iniciar por el comienzo, que es, ¿qué es la inteligencia artificial? Desde tu perspectiva, yo puedo compartir la mía, mi experiencia, pero para todos los que nos ven y nos escuchan, ¿qué es inteligencia artificial? Sí. Muchas gracias, Edwin. Estamos por acá por Panamá. Me encanta, a mí me gusta estar en Panamá, me siento en familia. Yo considero que como que los panameños como que son muy parecidos a los dominicanos. Yo creo como que tenemos muchas cosas en común en sentido general. Ujú. El Caribe, Ujú. el calor, la humedad. Aunque ahora estás en el Pacífico, ¿verdad? Sí, Y que es un fenómeno interesante cuando el mar se recoge y la gente queda totalmente. impresionada. Pero Panamá tiene Caribe. Sí, Panamá es Caribe, compartimos, estamos de acuerdo. Ok, bien. Mira, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. A veces solemos confundir inteligencia artificial con automatización, y no es lo mismo. Una cosa es automatización y otra cosa es inteligencia artificial. Si lo ponemos desde lo más sencillo, práctico y básico, inteligencia artificial es buscar la forma de que el computador pueda pensar como piensa el humano. Eso es lo que se busca. Es acercar lo más posible un computador al procesamiento que haría un ser humano. Un ser humano, al razonamiento, al pensamiento del ser humano. Solo que una cosita, Roberto, Claro. y es que la accesibilidad a la información que tiene una inteligencia artificial no es la misma que tiene un ser humano sobre diversos temas. Obviamente, y la velocidad, la rapidez del acceso, la automatización, y las posibilidades que tiene un computador, obviamente el ser humano, a nivel, yo creo que a nivel de profundidad el ser humano lo tiene, a nivel de pensamiento, de creatividad, de innovación, pero a nivel del procesamiento, la rapidez y el almacenaje de tanta información, entonces obviamente la computadora tiene mayor oportunidad en ese sentido. Pero entonces, ¿cuáles son los miedos que hoy tenemos a nivel organizacional? Digo tenemos porque cada vez que nosotros tenemos ciertas intervenciones con personas en algunos departamentos, áreas, cada vez que hablamos de inteligencia artificial incorporada dentro de su sector o área de trabajo, es como que yo hablara del cuco. No sé si lo que... Porque estamos aquí hablando de gente de Latinoamérica. El coco, El coco, no sé. De verdad que yo no sé cuál otro nombre, pero digo, es como que mencionaras al innombrable, Lord Voldemort. O sea, entonces, ¿por qué entonces eso? Si entendemos que es esa capacidad que tiene el ser humano hoy de acceder a un asistente, más que el dueño de uno. ¿Será que hay algo que ver con las películas o algún temor infundado? yo creo que viene de la naturaleza humana, a veces sentimos cierto miedo a lo desconocido, no lo conocemos. Algunas personas tienen miedo, otras personas tienen cautela a eso como desconocido, y otros posiblemente sienten curiosidad y lo abrazan. Claro. Porque hay de todo en sentido general.
Igualmente yo creo que hay un tema de miedo a desactualización, un miedo a perder trabajo, un miedo a que no vayan a conquistar las máquinas como las películas. Pero perdóname, Roberto. Ese tema de perder el trabajo yo creo que es muy latente. Y yo lo voy a traer porque en este contexto inicial creo que es importante llamar las cosas como son. Mira, me doy cuenta que en otros espacios ha sucedido lo mismo, en otro tiempo, digamos. Ok, Los ascensoristas hoy no existen. total. Seguramente un montón de trabajos que antes, hace 30 años, se veían, hoy no existen. Claro. Lo que pasa es que estamos hablando de una escala global. Sí. Estamos hablando de una escala global. Entonces, ¿será que estos miedos tienen algún porcentaje de realidad con el tema de la inteligencia artificial en las organizaciones? No, obviamente. A ver. Yo creo que no es un tema de inteligencia artificial. Yo creo que es un tema de evolución. O sea, vamos evolucionando en la vida. Anteriormente teníamos estos choferes de los carruajes. Hoy no existen porque no hay carruajes. Vamos evolucionando. Entonces, en su momento diríamos, por ejemplo, el vehículo de motor es el culpable de que no tengamos la profesión de carruajero, si se llama así. No, no es el vehículo a motor, no es el carro el culpable. Es la evolución. Ok, la evolución como tal. Y en ese sentido, yo creo que el ser humano está destinado a tratar de hacer cosas más inteligentes, de hacer cosas más estratégicas y de utilizar su capacidad de razonamiento, ¿ok? Para apoyarse en este tipo de herramientas y ser mejor, autodesarrollarse y aportar más a la humanidad. Hoy tenemos la peor versión de la inteligencia artificial. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí, es correcto, total. Probablemente ahora en el segmento que la gente, pues por ahí ya sabe que tenemos, que es la bola de cristal. Sí, más adelante. Más adelante vamos a hablar un poquito qué va a pasar en 10 años, pero me doy cuenta que hoy tenemos la peor versión de la inteligencia artificial, pero cómo ya eso ha cambiado algunas profesiones, digamos, o áreas, porque a veces hablamos de profesiones, pero hoy en día cada vez más hay gente que no está graduada de algo trabajando de aquello. Claro. Entonces, digamos de áreas, ¿cómo ha cambiado? Supongamos marketing, Claro. Lo que nos atañe, recursos humanos, que estamos en el área de desarrollo, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué has notado tú? Y por ahí yo cuento algunas cositas también con los que nos escuchan. Sí, a ver, la inteligencia artificial es una herramienta. Okay. Y debemos utilizarlo como una herramienta, como tal. Así como existe la calculadora, así como existe el celular, así como existe la computadora. No es que va a venir a sustituir a todo el mundo. Es importante esa clarificación. Y cuando mencionas que la inteligencia artificial es como la peor que existe hoy en día, está como naciente, eso también lo quiero contextualizar y profundizar. Yo me recuerdo cuando empezaron los celulares. ¿Tú te recuerdas los primeros celulares, Sandy? Sí, un bloque. Era un arma. Es un arma. Andaba armado. Tú andabas con él. No, y te desvinculaba la cadera porque pesaba muchísimo. Los ortopedas tuvieron mucho trabajo. Mucho trabajo. Uno andaba doblado. Ajá. Entonces, esos celulares, solamente para ponerlo en contexto, eran la peor versión del celular relacionado con lo que existe hoy. Totalmente. Cuando empezamos con la computadora. ¿Te recuerdas la computadora cuando el sistema operativo, el DOS? ¿Tú te recuerdas cómo era? Sí. Que había que ser inteligente, modo carácter, una pantalla negra, eléctrica. Pero yo no me acuerdo tan allá, Roberto. Perdonen, gente. Roberto. La edad. Somos de otra generación, aunque él se ve más joven, pero... Muchos años de juventud acumulados. Pero sí, tú veías esas computadoras antes y que eran grandísimas, que se utilizaba el disquete. Que es grandísimo. Sí. Entonces, esa era la peor versión. Hoy las computadoras son otra cosa, ¿verdad? Son otra cosa. Entonces, haciendo una analogía, imaginemos que la inteligencia artificial hoy en día es ese celular grande, es ese disquete, esa computadora. Porque hay personas que dicen, no, la inteligencia artificial como que no funciona tanto, etcétera. Es la peor versión. Es lo peor que vamos a tener de inteligencia artificial. De aquí a 10 años, que lo vamos a ver más adelante, va a ser otra cosa. Y va a ser parte de nuestra vida en el día a día. Volviendo a tu pregunta, profesiones. Obviamente, la inteligencia artificial como herramienta nos ha ayudado a ser más asertivo, más rápido y tratar de dar soluciones a través de un análisis mucho más certeras. Por ejemplo, vamos a ver diferentes profesiones. En la parte médica.
Hoy la inteligencia artificial es capaz de, estos laboratorios que están investigando moléculas para nuevos virus, nuevas enfermedades, etcétera, obviamente tienen un límite a nivel de combinación. Pero si tú le entras toda esa información a una inteligencia artificial y puede combinar, puede hacer combinaciones de moléculas que ni siquiera nosotros pensamos que existen. Sí, y yo creo que hay una frontera interesante. Ni siquiera nosotros pensamos que existe. Yo estoy de acuerdo. Fíjate que hay una frontera. Nosotros estamos llegando al punto en donde lo que veíamos en películas hoy es posible. Y te voy a explicar en qué escena puntual. Bueno, no una escena, pero en una película puntual. A mi hijo le encanta Iron Man, Spider-Man, el multiverso, ¿verdad? ¿Qué es Marvel? Es Marvel. No es DC. No es DC, Okay. es Marvel. Ok. Entonces, en ese multiverso recordamos a Jarvis, la computadora de Iron Man, Sí. o de Tony Stark, de Tony Stark, y él le da una serie de combinaciones para el Tesseracto en ese momento. Obviamente el que vio la película sabe de qué estoy hablando, el que no, véala por favor, para que se actualice con el tema. Y la cantidad, pasó toda la noche como revisando, la inteligencia artificial revisaba. Entonces, lo que quiero plantear es, hoy nos encontramos en esa línea en donde aquello que nosotros solo imaginábamos en películas, hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Creo que eso despierta, mi aporte en el hecho de la pregunta, de que eso despierta muchos temores también. Totalmente. Pero entendible en el tema médico. ¿Qué más? Ok, vamos a ver. En el tema marketing, por ejemplo, por ahí escuché, Ese me gusta. sí, ahora por ahí escuché una frase que dice, marketing vuelve a ser estratégico. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que marketing vuelve a ser estratégico? Con la aparición de la inteligencia artificial. Y yo, ¿cómo así? Al ir investigando y conversando con algunos profesionales, yo me he dado cuenta que llegó un momento que marketing se volvió muy operativo. ¿En qué sentido? Necesitaban buscar información de todas partes. Necesitaban hacer un BI externo, interno de la empresa, empezar a hacer segmentos de mercado, data analytics, progresiones, proyecciones, y duraba mucho tiempo en ese proceso que le daba muy poco tiempo para el análisis, para la estrategia. Además de que si tú te involucras en ese proceso de investigación, de buscar toda esa data, te puedes viciar y no puedes hacer un análisis adecuado. Con el uso de la inteligencia artificial que te da toda esa información y te da mucho más información todavía, inclusive información cualitativa, que antes era imposible. Te voy a poner un ejemplo de la información cualitativa, no tan cuantitativa. Hoy en día hay empresas como Benetton, ¿ok?, que tiene cámaras de seguridad. Y tú creas, son las cámaras de seguridad. No, las cámaras también tienen sensores y tienen IA que revisan la corporalidad. Los datos biométricos. Del rostro. Del rostro. Entonces, cuando tú ves un cliente que entra y agarra unos jeans o una camisa y lo ve, lo mira y hace gestos con el rostro y lo vuelve a poner otra vez, ese data. ¿Por qué esa persona no se lo llevó y lo dejó? Y empiezan a leer el rostro. Y si eso es recurrente, te da a ti, ok, hay un tema con pricing. Posiblemente con pricing, o con el modelo, puede ser, o con el estilo. Ok, entonces, esa información antes era muy difícil. Ahora sí tenemos información. Entonces, la IA puede trabajar, desarrollar, hacer recomendaciones, y el profesional de marketing hace un mejor análisis ahora, mucho más estratégico, y sabe por dónde enfocarse. Sí, yo creo que en el tema marketing, hoy en día nosotros hablamos de la inteligencia artificial, pero hablemos de sus abuelos, tatarabuelos de la inteligencia artificial, que nosotros hemos venido alimentando con un montón de búsquedas, que eran, fíjate qué interesante yo noto, yo creo que la inteligencia artificial en marketing puntualmente viene a traer aspectos que eran cualitativos a ser cuantitativos. Correcto. Vamos a poder cuantificar cosas que antes solamente eran aspectos cualitativos, que eran súper difíciles de medir, pero que cuando se lograse eso, ese era el sueño, seguramente. Cuando pudiésemos lograr eso, seguro vamos a tener un nivel de asertividad sobre algunas estrategias que antes no se podían hacer. Así que marketing me hace sentido que se eleve a un nivel también estratégico. Pero y recursos humanos, Roberto, porque aquí hay un tema, totalmente, aterrizando un poquito este avión a la gente que nos escucha, que son de diferentes sectores, pero ¿qué tendrá que ver con recursos humanos este tema? Okay. Igualmente, recursos humanos muchas veces se queda en la parte operacional, en la parte táctica, en vez de subir un poquito más a la parte estratégica.